1 de abril de 2026. Pan diario. Passage. Marcos capítulo 14 versículo 43 al 72. Versículo clave. Versículo 62. Title. Yosa. Escritura. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle, y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él, y le dijo, Maestro, Maestro. Y le besó. Entonces ellos le echaron mano, y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús, les dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Trajeron, pues, a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos, y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada, y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Meditación. El juez de los vivos y de los muertos fue arrestado y juzgado por simples hombres. Jesús no respondió a ninguna de las acusaciones falsas. Pero no dejó pasar una acusación, es decir, afirmó ser Dios. Le desafiaron, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús respondió, yo soy. Eso debería haber sido suficiente para que cayeran postrados y le adoraran. Cuando Dios se apareció por primera vez a Moisés, él preguntó su nombre. Dios respondió, yo soy el que soy. Jesús quiso responder al cargo de los líderes religiosos con su propio nombre, yo soy.
Debido a que los líderes religiosos no lo entendieron, Jesús añadió, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces reaccionaron violentamente y lo acusaron de blasfemia. Jesús vino a salvar a los pecadores de la rebelión contra Dios. Adán rechazó las palabras absolutas de Dios. El rechazo del hombre a la palabra de Dios es traición contra su soberanía. Cuando los líderes religiosos rechazaron al Hijo de Dios, pusieron sus cargos religiosos por encima de él. Una pregunta importante que debemos hacernos es, ¿qué pongo yo por encima de Dios? Luego debemos arrepentirnos de nuestro pecado de rechazar la soberanía de Dios. Oración. Padre, gracias por enseñarnos que Jesús es Dios. Ayúdeme a arrepentirme de mi mente rebelde. Amén. Una palabra. Jesús está por encima de todo.